Buenas noches para todos. Espero que estén teniendo un lindo jueves. También buenas noches para los que estamos presentes aquí desde la iglesia en este marco de Semana Santa. Como bien nos presentaba allí Gise y Becky, sabemos que muchos en esta fecha recordamos lo que Cristo hizo en favor nuestro. Yo sé que también hay otros que aprovechan para viajar, ¿sí? Para salir y desenchufarse un poco de lo ajetreada que viene la rutina. Es por eso que te saludamos a vos, que estás viendo en esta oportunidad el mensaje de parte de Dios para nosotros. Y como Iglesia Adventista no nos quedamos callados cuando el mundo cristiano da un impulso religioso, como en el caso de la Semana Santa. Por eso queremos alzar más fuerte la voz para poder comentar lo que Cristo hizo por vos y por mí. Y quizás en esta semana pensaba y reflexionaba un poco qué es aquello que nuestra iglesia puede ofrecer a la comunidad que el mundo no puede ofrecer hoy. Quiero que pienses en este momento. ¿Qué es aquello que como iglesia, nuestra iglesia, pensemos allí, bueno, en nuestro caso aquí en la iglesia de Olivos, vos quizás que nos estás mirando de alguna otra iglesia, pero ¿qué es aquello distintivo, diferente, que puede ofrecer hoy la iglesia que el mundo no lo ofrece? ¿Ya pensaste la opción, la respuesta? Quizás yo te comparto la que yo considero. Muchas instituciones dan alimentos a los necesitados, dan asistencia solidaria. De paso, la iglesia también lo hace. Pero yendo un poquito más a fondo, ¿qué es lo que la iglesia debería hacer en este mundo o el servicio diferente que lo da? Yo creo que es la gracia de Dios. Yo creo que la iglesia hoy está para comunicar la gracia de Dios. Y quizás también es un privilegio, ¿no?, proclamarla. De paso, Dios en su palabra da un mensaje totalmente relevante de buenas noticias para compartirlo. Y es por eso que aprovechamos en este momento a compartir ese mensaje de buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Y cuando hablamos de gracia, no podemos no hablar de Cristo Jesús, de su obra aquí en la tierra, de su resurrección y de lo que está haciendo por nosotros. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de Cristo Jesús, del regalo que el cielo hizo por nosotros. El Cristo que murió a pesar que nosotros somos pecadores. A pesar de que nosotros caemos y fallamos, Cristo murió por nosotros. De paso, quizás es fácil decirlo, pero cuando nos ponemos a pensar íntimamente en lo que Cristo hizo en beneficio nuestro, qué tan deficientes somos. Y quizás hasta a veces no lo podemos llegar a comprender 100%. Cristo pagando una deuda. El inocente pagando una deuda por el culpable. Y quizás vos viste en las promociones, incluso antes de iniciar la transmisión, el título que pusieron acá los chicos y la iglesia para esta semana. Sin rebaja en el precio. Por allí escuché hoy, apenas llegué, me dijeron el título es bastante marketinero. Y es verdad. Y quizás cuando se pensó en este título, no estaba las noticias de la inflación, por ejemplo, como tan furor fue en estos días. Y de paso está lejos de ser eso o apuntar a eso el título que nos va a acompañar en estas 2 noches. Está lejos de eso. Pero para introducir un poquito el tema que hoy quiero compartir con ustedes, tan cerca pero tan lejos, una noche de invierno en el año 1935, Fiorello LaGuardia, así se llamaba el alcalde de Nueva York en ese momento. Este alcalde visitaba allí los distritos y en una oportunidad en esa visita allí un tribunal del distrito más pobre de aquella zona. Y relata la historia que llega el alcalde y toma el lugar del juez. Así que
Todos los casos que había en esa oportunidad tenían que ser tratados por aquel alcalde, ¿no? Por Fiorello. Y dice que entre todos los casos decidió ir por uno. Parecía muy simple. Se trataba de una mujer anciana que había robado pan a una panadería. Así que fue interesante y decide allí el alcalde tomar el caso y escucha a la señora allí que estaba trayendo la problemática. El esposo de mi hija, decía la anciana, la abandonó, ella está enferma y sus hijos están pasando hambre. Es por eso que yo tuve que delinquir y salir a conseguir el pan. Entonces, en esa audiencia, en ese tribunal, estaba también el dueño de la panadería, obviamente. Y el dueño de la panadería dice, ella merece el castigo, ¿no? Ella merece ser acusada, mi señoría, le decía allí al alcalde. Así que ella merece pagar la pena. Primero, que me pague el pan que me robó, y segundo, hagan algo, porque o si no, la cosa no funciona. Luego de un respiro, el alcalde allí decide dar la sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Dijo, señora, dijo el alcalde, tengo que penalizarla. O sea, evidentemente no estuvo bien lo que usted hizo. Mire, son $10 la multa. $10 van a ser la multa o 10 días en la cárcel. Usted elige cuál va a ser la sentencia. El alcalde en ese momento saca un billete de $10, lo coloca en su sombrero y lo pone allí y dice, con ese billete se paga la multa y la acusada queda libre. En ese momento la audiencia se quedó perpleja porque dice, ¿cómo el alcalde estaba pagando esa deuda? ¿No? De paso, hoy quizás no era tanta el monto, ¿no? Pero en ese momento era importante. Y agregó algo más allí a la sentencia que dio. Dispongo que cada uno de este tribunal pague 50 centavos de multa por vivir en un barrio donde la anciana tiene que robar para alimentar a sus nietos. Así que imagínense, todo el tribunal, de paso, esta es una historia verídica, no es un chiste. Todo el tribunal tuvo que pagar los 50 centavos, entre ellos el dueño de la panadería y también todos los acusados de los otros casos. Así que la anciana, en ese momento, de paso, la multa fue pagada por todos los acusados, los policías y los dueños y el dueño de la panadería, pero la anciana no sufrió ningún castigo. Y encima salió con $48 de aquel tribunal. Media paradójica la historia, ¿no? Es interesante, pero ¿no te parece que algo similar pasó en el Monte Calvario? ¿No te parece que algo muy similar pasó en la historia de Jesús? Lo que Jesús hizo por nosotros. Quizás obviamente que fue más que esta historia, ¿no? Pero de alguna manera, allí en 2 de Corintios, si tenés tu Biblia o si tenés allí tu celular, podés encenderlo y ver 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Interesante. Cuando hablamos de gracia, tenemos que hablar de Jesús. Y ponete a pensar en lo que Cristo hizo por vos, ¿no? Se hizo pecado para que vos seas justificado, ¿no? La gracia es demasiado sublime para poderla entender, pero también demasiado preciosa para ser rechazada. Costó la vida del mismo Dios. El tema del pecado no fue un juego.
Y quizás uno tiende a ver Génesis, allí el principio, y dice, uy, pero por eso. No, no, no. El tema del pecado tiene un costo, un precio. Y no hay rebaja en ese precio. El precio fue alto. Lo que Cristo hizo por vos y por mí fue alto en precio. Al cielo le costó. Y a veces intento imaginar la historia del mundo desde la vista de Dios. Y te soy sincero, quizás es muy humano el comentario que voy a hacer, pero cuando intento mirar la historia del mundo o incluso mi propia historia desde el lado de Dios, parece un poco triste. Porque desde el principio, y sabemos desde Génesis capítulo 1, desde el principio, Dios tratando de convencer al hombre de su amor. Dios buscando al hombre. De paso, Dios es el que se da a conocer. Y por eso tenemos la Biblia, la revelación. O sea, un Dios que toma la iniciativa. O sea, siempre Dios toma la iniciativa en la historia. Un Dios que se da a conocer, pero el hombre siempre duda de sus intenciones. Siempre. Lo malinterpreta, lo rechaza, lo olvida. Díganme si la historia, desde la vista de Dios, es bastante compleja o difícil. Lo duro del rechazo se ve en todas las escrituras. ¿Te has sentido alguna vez rechazado por alguien? ¿Por algún amigo? ¿Por algún familiar? ¿O por alguien? ¿Alguna vez sentiste lo que es el rechazo? Creo yo que todos en algún momento lo hemos sentido. Intentaste hacer mucho por alguien y no fue bien recibido o como vos esperabas que así lo sea. O intentaste incluso explicar algo, pero no hubo lugar para tus explicaciones. ¿Te sentiste alguna vez así? Eso es el rechazo. De paso, el rechazo es un muro, es como un muro que se levanta, que te obliga a retroceder. El rechazo no deja razones para poder argumentar o para poder explicar. En los evangelios también se menciona que Jesús, en una oportunidad, mirando a Jerusalén, se le caen lágrimas en los ojos. Y allí en Mateo capítulo 23, que también te invito a que lo puedas buscar y tener a mano, allí en el capítulo 23 de Mateo, Jesús dice unas palabras hacia Jerusalén. Lucas añade esto y dice que Jesús lo hacía con lágrimas en los ojos. Y dice allí el versículo 37 del capítulo 23, dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados hacia ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo de sus alas y no quisiste? Jesús mismo, imagínate esa escena. Pero dice, y es más, dice que Jesús en este momento, cuando decía esto a Jerusalén, no solamente que lloraba por esto, sino que se acordaba todas las veces que el cielo intentó llamar la atención del ser humano y el ser humano le dio vuelta la espalda. Todas las veces que a Israel se le había dado la asistencia, le había dado alimento, le había dado agua, lo había acompañado durante toda la historia bíblica, y eso vos lo tenés en la Biblia y lo puedes leer. Todas las veces que Dios hizo por ellos cosas y ellos lo rechazaron. Dice que en este momento Jesús llora y también se proyecta hacia los últimos tiempos, hacia nosotros. ¿Cuántas veces Dios te buscó y vos rechazaste esa búsqueda? Lo bueno
es que estamos en esta Semana Santa, donde podemos encontrarnos de vuelta con ese Dios, donde podemos abrir nuestros oídos a su voz y a su búsqueda y ser encontrados por Él. Eso es lo más lindo del Calvario, eso es lo más lindo del sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero hoy quiero hablarte de un personaje de la Biblia que refleja mucho el rechazo hacia Dios. Y que quizás de alguna manera hoy nos podemos sentir identificados con Él, pero no solamente en los aspectos negativos de su vida, sino que puede ser un ejemplo para hoy tomar una decisión en favor del cielo. Y ese personaje quizás no es muy agraciado en el relato bíblico. Ese personaje estuvo tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Él. Por eso, el personaje que vamos a hablar es Judas. Judas, allí que compartió 3 años y medio con Cristo. Viajaron juntos, lloraron juntos, o lo habrá visto llorar. Rieron juntos, predicaron juntos. Judas formaba parte de los 12. Y Jesús continuamente trató de llegar al corazón de aquel hombre, en todas las oportunidades. Pero al final este hombre lo rechaza. Y conocemos la historia de Judas muy bien. De paso, hasta su nombre tiene un estigma negativo, ¿no? No sé si han escuchado, uy, este es peor como la piel de Judas, ¿no? Hasta su nombre verdaderamente es incómodo. Pero Dios trató de salvar a su amigo por todos los medios, pero no pudo. Vamos a ir allí a Juan capítulo 13, porque en la historia de Judas vamos a ver este personaje que presencia lo que es la pasión de Cristo, todo lo que Cristo pasó, pero tomó una decisión. Y mañana vamos a ver otro, pero hoy vamos a centrarnos en él. Juan, allí capítulo 13, el versículo 21, nos habla un poco más acerca del último momento de Jesús, cuando Jesús estuvo allí, luego de lavar los pies en los discípulos, en ese momento tan íntimo. Dice que después de decir esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, sin saber de quién hablaba. Todos se sorprendieron en esa escena. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, o sea, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A Simón Pedro, le hizo una seña. Le habrá guiñado un ojo, le habrá hecho algo. Pedro allí. Y le pregunta, para que Juan le pregunte a su maestro. Dice que entonces él se reclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó a Juan: Señor, ¿quién es? ¿Quién es aquel que te va a traicionar? Jesús respondió: aquel a quien yo dé el pan mojado. Él, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Lo dio a Judas. Y dice allí más adelante que ninguno de los que estaba en la mesa entendió a lo que se refería. Dice que como Judas tenía la bolsa, algunos pensaron que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado, salió y ya era la noche. Allí en ese momento tan íntimo se termina de alguna manera dando el desenlace de la historia de Judas. Un hombre que recibió muchas oportunidades y tantas que hoy solamente vamos a ver 2 de ellas. Tan cerca pero tan lejos, tan cerca de Cristo pero tan lejos de Él en todo su ministerio. ¿Y saben por qué? Porque la libertad es un regalo curioso. Somos libres. Dios nos hizo libres. Dios te ama tanto que
que respeta tu libertad, así como respetó la de Judas, cueste lo que cueste. Incluso, aunque eso implique perderte para siempre. Dios respeta tu libertad y la mía. Vos hoy podés tomar decisiones, pero sean las que sean, Dios las respeta. Es por eso que Dios trató de salvar a su amigo, pero por todos los medios, pero no pudo, porque respetó la decisión allí de Judas. Judas rebajó el precio de la salvación. Judas lo rebajó a tal manera el amor de Dios que lo hizo por 30 piezas de plata. Rebajó el precio de la salvación. Y mañana vamos a hablar un poquito más de eso. Pero quiero que podamos ver de que Judas, estando tan cerca, estuvo tan lejos. Judas tuvo muchas oportunidades. La Biblia registra 8 oportunidades que Jesús, seguramente son más, la Biblia registra solo 8 oportunidades que el cielo dio para Judas y para que se arrepintiese. Hoy vamos a ver solo 2. La primera fue en el momento cuando Dios lo llamó. Lo llamó. Y dice allí en Juan, capítulo 6, el versículo 64, en el contexto también de la ordenación de los 12 discípulos, el versículo 64 dice: pero algunos de vosotros no creen, dice Jesús, hablando así allí a los 12 sobre las palabras de vida y sobre quién era el pan de vida. Pero algunos de vosotros no creen, porque desde el principio Jesús sabía quiénes no creían y quiénes lo iban a entregar. Dice que en ese momento Jesús habla para todos sus discípulos y para algunos otros. Y dice que después de estas palabras de Jesús, de paso, otros evangelios lo van a ampliar y van a decir de que Jesús no tenía un lugar para apoyar su cabeza, ¿no? Dice que muchos de los discípulos dejaron de seguirlo. A ver, no los 12 en ese momento, ¿no? Pero algunos otros que lo seguían. Porque se dieron cuenta de que este maestro era diferente y que tenía un mensaje diferente que dar. Pero allí Judas, y de paso voy a sumar esto con el comentario que hace Elena de White en esta ocasión. Dice que mientras Jesús estaba preparando allí a sus discípulos para la ordenación, un hombre que no había sido llamado, se presentó con inocencia ante ellos y con bastante insistencia. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar dentro de ese círculo íntimo. Con mucha insistencia se acerca. Y es interesante porque le dice: Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. Pero ¿saben cuál fue la actitud de Jesús? Jesús guardó silencio, no le dio la bienvenida, pero tampoco lo rechazó. Judas contó con los mismos beneficios de ser discípulo de Jesús. El Salvador no lo rechazó, le dio lugar entre los 12, lo dotó de poder. Jesús no lo llama directamente, de paso no hay un llamado específico para Judas, pero tampoco le cierra la puerta. Y esta, querido amigo, es una oportunidad. Dios le dio la oportunidad y después, si uno puede leer más acerca de este personaje, Dios le va a dar un montón de oportunidades para acercarse, para que entienda cuál es la idea del reino de los cielos, pero que entienda también cuál es el sacrificio que Él iba a hacer en beneficio de Judas y de tantos otros que nos extiende a nosotros. Judas, alguien que vivió tan cerca. Y quizás hoy estoy hablando para alguien de que de alguna manera conoce la Biblia desde pequeño, ¿no? Quizás estoy hablando para alguien de que ya lleva años y que quizás muchas o el 90 o el 70% de la Biblia ya la ha leído y demás.
Pero ¿te has puesto a pensar cómo está hoy tu intimidad con Dios? Si tuvieras que ponerle un número en la escala de un valor, ¿qué número le pondrías? Judas tuvo un montón de oportunidades, vivió con Jesús, escuchó tantas palabras, pero ninguna de ellas penetraron tanto para cambiar su condición, para transformarlo. Y ojalá que hoy no nos pase eso a nosotros. Nosotros que quizás ya conocemos bastante, que quizás estamos cerca, pero quizás también estoy hablando para alguien que se siente lejos, que se siente lejos de Dios, que quizás se ha desconectado de alguna u otra forma, que ha caído en la rutina, en el tiempo, y que ya se ha perdido el gusto a la palabra de Dios. Quizás estoy hablando para alguien en esa condición. Pero qué bueno es Dios, que te va a dar 8 oportunidades y aún más para llamarte y volverte a buscar. Porque es su especialidad, porque Él nos busca, porque Él quiere lo mejor para vos. Pero hay una oportunidad más que se le dio a Judas y fue en el último momento de su vida. Y esa oportunidad que se le dio la encontramos allí en Mateo 27. Mateo 27. Allí se registra en los momentos cuando Jesús fue apresado. Mateo capítulo 27, versículo 3 y 4. Dice allí que entonces Judas, el que lo había entregado, de paso se repite mucho en los evangelios Judas y después lo que había hecho, ¿no? Al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero es interesante porque incluso la Biblia nos da un detalle acerca de esto. Dice que Judas sentía remordimiento, algo muy contrario a arrepentimiento. Pero ¿saben cuál fue la actitud de Jesús en ese momento? Jesús estaba presenciando esa escena. Y se dice que Él se arrodilla ante Jesús en esa oportunidad y le dice estas palabras que acabamos de leer. Jesús no dijo nada, porque vio en su corazón que todavía no había arrepentimiento. Pero con una mirada de amor y de redención, le dijo: para esta hora he venido. En ese momento fue una oportunidad para Judas, para nuevamente volver a aquel que le perdonó la vida y que le perdonaría aquella situación. Pero sin embargo, lo rechazó. Y conocemos el desenlace de su vida. Ojalá hoy aceptes a Dios como el Salvador que todos necesitamos. Ojalá los planes que tengas en tu vida hoy sean lo suficientemente grandes para que puedan comprender el amor de Dios. Y lo suficientemente amplios para que abarquen la eternidad. Cristo murió por vos. Cristo hoy te da una nueva oportunidad. Que puedas estar cerca de Él. No solamente experimentalmente, sino que hoy puedas sentirlo como amigo, como un confidente, como alguien que te puede ayudar en las luchas y en los problemas que hoy tenés. Ojalá que ese Dios que murió por vos y por mí, que no se cansa en buscarte, hoy te pueda encontrar. Vamos a orar juntos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque encontramos en la Biblia diferentes personajes. Hoy reflexionábamos sobre Judas. Gracias Padre por todas las oportunidades de salvación que nos das.
Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque nos buscas, porque nos quieres mostrar tu amor, porque no te cansas. Pero por favor, Padre, que hoy podamos ser receptibles a tu voz, que hoy podamos escucharte y que hoy podamos tomar una decisión de vida eterna. Gracias porque nos buscas. Ayúdanos, Señor, a poder fijar nuestra vida en ti, nuestros intereses, nuestros planes, nuestros sueños, que hoy podemos construir gracias a lo que Cristo hizo en beneficio nuestro. En tus manos nos encomendamos. Queremos ser dirigidos por ti. Queremos verte volver pronto en las nubes de los cielos y que nos vayamos a casa. Gracias por el precio que pagaste y gracias porque no hay rebajas en este precio. Ayúdanos a no rebajar este precio. Ayúdanos a vivir en comunión contigo. Señor, gracias por todas las bendiciones que derramas en el nombre de Jesús. Amén.